Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Carlos Argüelles, yo soy el profesor que está detrás de esta asignatura y este es el video que corresponde a la sesión número 19 de la materia de Historia de la Moda, ¿no? Como siempre, recuerden que estos videos no son opcionales, estos videos también forman parte del temario y del contenido de la materia, así que pues espero que puedan ver este video en su totalidad, que tomen todos los apuntes que sean necesarios y que se lo tomen en serio, ¿no? Y bueno, a diferencia de otros videos como este de la asignatura, en este video no traeré a colación a ningún autor extra, no mencionaré ningún libro extra, no mencionaré nada que no forme parte ya de el contenido escrito de la materia que ustedes ya tienen en Brightspace, porque esta sesión, la sesión número 19, realmente yo la estoy utilizando como profesor para concentrarnos y para discutir concretamente qué es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eso lo considero muy importante porque, como ya he dicho en varios momentos en esta asignatura, las guerras, los conflictos bélicos, los conflictos armados, siempre van a impactar al mundo de la moda. O sea, no hay manera de que no lo impacte, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que nos tomemos el tiempo para analizar a profundidad, para pensar y para reflexionar sobre esta clase de cuestiones y esta clase de pasajes tan importantes en la historia global, estemos hablando de moda o no. Si ustedes se fijan, la Primera Guerra Mundial concretamente ocurre entre los años de 1914 y 1918, ¿no? Técnicamente ocurren en el primer tercio del siglo XX, cuyos puntos más importantes a nivel de moda ya vimos, ¿no? En la sesión pasada. De hecho, aprovecho este video para comentarles que para hacer la tarea que corresponde a esta sesión pueden utilizar los datos de la sesión pasada sin ningún problema, ¿no? Porque pues sí abarcamos bastante de lo que fue contemporáneo a la Primera Guerra Mundial en esa sesión, ¿no? Pero, pues, insisto, me parece importante, sobre todo cuando estamos hablando de una clase de historia, sea de moda o no, pues dedicarle tiempo a discutir a las guerras. Y bueno, el primer punto, el cual me gustaría como que comentar o sobre el cual me gustaría reflexionar, es que una vez comienza formalmente la Primera Guerra Mundial en el año de 1914, que a todo esto, ojo, evidentemente toda la tensión que eventualmente llevó a la Primera Guerra Mundial empezó muchísimo antes del año de 1914, ¿no? Y todas las repercusiones de la Primera Guerra Mundial abarcaron muchísimos años después, ¿no? O sea, no es que genuinamente haya pasado nada más de un año a otro año, sino que es todo un proceso que llevó al estallido de esta guerra. Pero bueno, concretamente cuando estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, en el año de 1914, precisamente cuando da comienzo oficial, por decirlo de alguna manera, a este conflicto en específico, son las mujeres las que tienen que tomar el papel de los hombres y son las mujeres las que tienen que salir a trabajar. Y esto lo considero muy importante porque si ustedes se acuerdan sobre todo de la época victoriana, que cuando hablamos de época victoriana estamos hablando pues de los últimos años del siglo XIX, los primeros años del siglo XX, un pensamiento que era que estaba bastante presente, ¿no? En la mayoría de la población era esta doctrina de las esferas separadas, ¿no? Que los hombres pertenecen a estar allá afuera en la vida política, en la vida profesional, ganando dinero, y las mujeres merecen estar ahí adentro, en su casa, con sus hijos, haciendo labores domésticas. Pero resulta interesante ver cómo esta doctrina o esta forma de pensar en conflictos no es sostenible, ¿no? Porque si los hombres van a la guerra, ¿quién se va a encargar de, ahora sí que trabajar para el resto de la nación que se está quedando sin hombres porque están yendo a un conflicto armado? Necesariamente tienen que ser las mujeres adultas, ¿no? Entonces, esta doctrina de las dos esferas sí o sí se tiene que romper, ¿no? La doctrina de las dos esferas. Y es que las mujeres toman el papel de los hombres y salen a la calle a trabajar, lo cual necesariamente impacta la moda de las mujeres de este periodo, ¿no? De hecho, empieza a haber una gran demanda por prendas prácticas, por prendas sencillas, por prendas en las que te puedas mover, porque si tú como mujer
pasas de tener una labor, digámosle pasiva, ¿no? Por utilizar algún adjetivo, donde estás principalmente en tu casa haciendo labores domésticas y cuando sales, pues no es que necesariamente estés haciendo una labor afuera de tu hogar, ¿no? Pues ya no necesitas todos estos vestidos pomposos que habíamos visto en décadas pasadas, de que para ir al teatro y que para salir a caminar y para ver no sé qué, sino que necesitas prendas prácticas que te permitan hacer el trabajo que se te está exigiendo porque no hay ningún hombre en el país, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las principales maneras en las que vemos cómo la guerra, al menos cuando estamos hablando de Primera Guerra Mundial, afecta a la indumentaria femenina, que evidentemente esto eventualmente da pie, por ejemplo, a Chanel, que si se acuerdan del video pasado, estábamos discutiendo sobre cómo Chanel empieza a crear estos vestuarios muy inspirados en la indumentaria masculina, ¿no? En la década de 1920, unos cuantos añitos después de la Primera Guerra Mundial. Entonces esa es la primera cosa que valdría la pena pues notar o recalcar. Y aunado a esto, me parece igual importante recalcar, considerar, pensar, ¿no? Que curiosamente el traje para caballero casi no cambió. De hecho, si ustedes ven muchos de los trajes de 1910, 1920, 1930, muchas de las prendas de ese periodo perfectamente las puedes encontrar hoy en día a la venta. O sea, pareciera que en 100 años de moda, la indumentaria para caballero realmente ha cambiado muy poco. Claro, ahorita que estamos avanzando en el semestre y estamos viendo las últimas clases de este periodo, se darán cuenta que sí hubieron unos cambios muy importantes, ¿no? Sobre todo a nivel de ropa deportiva, la aparición de diferentes subculturas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando estamos hablando al menos del traje formal para caballero, ¿no? Que está conformado por tu saco, por tus pantalones y dependiendo de la formalidad por algún chaleco interno, pues tampoco hemos visto tanto cambio, ¿no? Curiosamente, a diferencia del traje femenino, ¿no? Justo Reiko Koga comenta que cuando los hombres regresan de la guerra siguen utilizando lo que ya estaban usando, ¿no? De alguna manera, nada más que con ciertas modificaciones, pero pues realmente tampoco hubo tanto cambio. La otra cosa que quería comentar es que la guerra o los conflictos armados usualmente dan pie a innovaciones tecnológicas, ¿no? Esto lo vamos a ver de una manera muchísimo más obvia, muchísimo más evidente cuando discutamos la Segunda Guerra Mundial dentro de unas sesiones, ¿no? Pero usualmente los conflictos bélicos, los conflictos internacionales, de alguna manera llevan a innovaciones tecnológicas y esas innovaciones tecnológicas pueden llegar a impactar a la moda, ¿no? En el caso concreto de la Primera Guerra Mundial aparece la famosísima chubasquera, que es como en español se le conoce al trench coat, que justo la marca que es famosa por hacer los trench coats es Burberry, ¿no? Que originalmente esta prenda surgió como un impermeable para que utilizaran los militares ingleses durante la Primera Guerra Mundial, pero que incluso después de la Primera Guerra Mundial, pues fue una prenda que se siguió utilizando, ¿no? Y eso es algo que también vamos a estar viendo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre cómo prendas que originalmente se utilizaban con un fin militar, eventualmente, pues, llegan o penetran a la forma de vestir del día a día de la mayoría de las personas, ¿no? En este caso, de la principal prenda de la cual podemos hablar es, insisto, la chubasquera, pero poco a poco en la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que esto se extiende muchísimo más. Y finalmente, la última cosa que me gustaría comentar es que justo cuando la guerra estaba en su parte más activa, grandes diseñadores de los cuales ya habíamos hablado, como Jacques Doucet, justo empieza a crear prendas más sencillas, ¿no? Utilizando materiales como el algodón. Justo Jacques Doucet es famoso en este periodo de la Primera Guerra Mundial porque inventa la famosísima silueta de barril, que esta silueta de barril era muchísimo menos voluminosa que prendas de la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX porque ahorraban material. Y ese es otro tema que vamos a ver, ¿no? Usualmente cuando un país está en guerra, es normal, o vaya, es común, chance la palabra no es normal, pero es común, que hayan toda una serie de restricciones en diferentes cosas. Restricciones de movilidad, por ejemplo. Restricciones a nivel de comida, por ejemplo, pero también restricciones a nivel de qué materiales o qué cosas se pueden comprar. Y eso también va a impactar al mundo de la moda. En este caso, el de Jacques Doucet, que empieza a crear prendas cada vez con menos material, pero que sigan siendo bastante bonitas. Mucho adaptándose a cuáles eran las posibilidades en ese periodo.
Y justo estaba comentando lo de la comida, porque si ustedes se ponen a averiguar, justo no es el tema de esta clase, mucho menos de esta asignatura, pero si ustedes se ponen a averiguar, se van a dar cuenta que hay toda una serie de recetas, ¿no? Hablando particularmente de gastronomía, que surgen en periodos de guerra o que surgen en periodos de hambruna o que surgen en periodos bélicos en diferentes culturas, que responden a eso. ¿Cómo podemos hacer el mejor platillo de alimentos posible? Tomando en cuenta que estamos atravesando un periodo donde hace falta alimento. Tomando en cuenta que estamos atravesando un periodo donde hacen falta ingredientes. Tomando en cuenta que estamos atravesando un periodo donde chance y hasta hay restricciones de cuántos ingredientes puedo comprar. Les recomiendo ampliamente, de verdad, que se metan a ese mundo. Yo siempre he dicho, he comentado, ¿no? Con diferentes alumnos que de todos los sentidos que de pronto utilizamos los diseñadores de moda, ¿no? Los diseñadores de moda solemos ser, pues, bastante sensibles a las artes visuales por la parte de que nosotros también trabajamos con visualidad cuando hacemos, por ejemplo, ilustraciones. Somos muy sensibles a la arquitectura porque precisamente nosotros también patronamos y hacemos todas estas prendas con cortes. Somos muy sensibles a la música y al cine, ¿no? Ya que parte de nuestro trabajo como diseñadores de moda muchas veces es trabajar con pasarelas, con estilismo, con showrooms o incluso haciendo fashion films, pero curiosamente un sentido de los sentidos del ser humano que los diseñadores de moda casi no utilizamos es el gusto, ¿no? En nuestro día a día como profesionistas, casualmente el gusto no lo utilizamos, ¿no? Entonces yo igual les invito a, como diseñadores de moda, adentrarse un poquito más en el mundo de la gastronomía y adentrarse un poquito más en la historia de la gastronomía, porque podemos ver de entrada podemos ver bastantes paralelismos, ¿no? Podemos ver bastantes cosas que embonan entre lo que pasaba con los diseñadores de moda y lo que pasaba con los restaurantes y con los chefs, ¿no? Pero por otro lado, insisto, en nuestro día a día utilizamos tan poco la boca, utilizamos tan poco la lengua, que yo les invito a investigar un poquito más de este mundo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.